¿Qué es un polígono? Y después les explico por qué lo vamos a sectorizar más. Dice que un polígono es toda figura plana cerrada delimitada por un número finito de lados rectos, de acuerdo al número de lados. Los polígonos se clasifican, por ejemplo, en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos y así sucesivamente. Y eso lo va dando el número de lados. Triángulos son 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágonos 5, hexágonos 6. ¿Ya? ¿Por qué dije que los vamos a sectorizar más? Porque va a haber una clase que va a estar destinada a triángulos, que es la de mañana. El lunes de la próxima semana vamos a hablar sobre los cuadriláteros, si no me equivoco, según el calendario de clases. Y después nos vamos a saltar a las circunferencias. ¿Ya? El próximo martes. O el martes de la otra semana en realidad. ¿Ya? Entonces vamos a estar hablando un poquito de estas figuras. Los polígonos, hasta cuando hablemos de cuadriláteros, sus características, todas esas cosas. Para quedar claro cuáles son sus características, cómo se clasifican propiamente tal. Todo. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Bueno, todos los polígonos van a tener lados, vértices, diagonales, ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Pero qué son? Los lados son los segmentos que al unirse forman el polígono. O sea, voy a dibujar aquí mi polígono favorito. Vamos a dibujar de negro. Que es el pentágono. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi pentágono. Vamos a hacerlo un poquito más grande porque lo hice muy chiquitito. Ya. Entonces, estos segmentos, eso es un lado, ¿cierto? Ahí tengo otro lado, otro, otro, otro. Y es un pentágono porque tiene 5 lados. Ya, perfecto. Los vértices son los puntos de intersección. O sea, un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices. Súper. Diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos de un polígono. O sea, yo voy a dibujar aquí. Este vértice lo puedo juntar con S y forma una diagonal. También lo puedo hacer con este, pero no lo puedo hacer con otro. Ahora, ¿por qué les digo que es mi polígono favorito? Porque si genero todas las diagonales, se forma una estrella. Solamente por eso me gusta. ¿Ya? Pero ahí está. Ahí están las diagonales. Ahora, los ángulos interiores son los ángulos formados por las intersecciones de los dos lados consecutivos del polígono. O sea, eso es un ángulo interno, eso es un ángulo interno, eso es un ángulo interno, eso es un ángulo interno y eso es un ángulo interno. Ojo, un ángulo con un lado con la diagonal no es un ángulo interno. O sea, es un ángulo, pero no es un ángulo interno del polígono. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Y tenemos los ángulos externos. Pero fíjate bien cuáles son. Los ángulos externos son los lados formados por un lado y la prolongación de los lados de un polígono, de tal forma que el vértice de dicho ángulo es la intersección de estos lados. O sea, si yo proyecto eso, ese vendría siendo el ángulo externo. Y al ser una proyección, generamos algo muy interesante. Vamos a dibujarlo aquí. Si yo tengo ese lado del polígono, dijimos que este era el ángulo interno, vamos a llamarle alfa, y el ángulo externo es ese, vamos a llamarlo alfa prima. Si yo sumo esos dos ángulos, alfa más alfa prima, eso me da 180 grados. O sea, alfa prima es lo mismo que decir 180 grados menos alfa. O sea, son suplementarios entre ellos. ¿Ya? Uno es el suplemento del otro. Es importante manejar esa información, porque siempre se cometen errores al dibujar esta figura. Ahora, ¿los polígonos los podemos clasificar? Sí. ¿Cómo? Según las medidas de sus lados, se puede decir que es un polígono regular o irregular. ¿Ya? Los regulares son aquellos polígonos que tienen todos sus lados y ángulos internos iguales. Tienen que tener la misma medida. ¿Ya? Eso es importante. Si tienen todos la misma medida pero ángulos distintos, no es regular. ¿Ya? Y un irregular basta que no cumple con uno de los criterios anteriores. ¿Ya? Ojo que la clasificación es según sus medidas de los lados, pero yo diría como según sus medidas en general. Lados y ángulos, porque tiene que cumplir ambas condiciones.
Y hay una clasificación que es netamente los ángulos, que son los convexos y cóncavos. Los convexos son todos los polígonos que tengan sus ángulos no superiores a 180 grados. ¿Ya? Son menores a 180 grados. Y los convexos, perdón, cóncavos son los que superan estos 180 grados. Ya, y por ejemplo, ahí ese ángulo alfa es más de 180 grados, se ve a todas líneas. Pero como yo no voy a andar con un compás en la PAES, ¿cómo lo puedo averiguar? Bueno, los convexos, yo puedo trazar todas las diagonales y todas las diagonales van a quedar dentro de la figura si la hago bien. En cambio, acá yo no tengo vértices consecutivos y tracé esa diagonal y esa diagonal quedó por fuera de la figura. Eso nos puede ayudar a decir, ok, eso de ahí no es un polígono convexo, sino que es un polígono cóncavo. ¿Ya? Es una buena forma de como de descubrirlo rápido. Ahora, todos los polígonos que son convexos, o sea, todos sus ángulos internos no superan los 180 grados, o todas sus diagonales están dentro, tienen generalidades. ¿Ya? Voy a hacer todos los ejemplos con un pentágono, por no insistir, pentágono lovers aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos saber la cantidad de vértices, o sea, diagonales que podemos trazar desde solamente un vértice. ¿Ya? Voy a dibujar mi pentágono aquí. ¿Ya? Me encanta que me lo vuelve regular automáticamente. ¿Ya? O sea, si yo tomo, por ejemplo, este vértice, yo sé que puedo dibujar dos porque lo hago, y son poquitos. Pero ¿qué pasa si son muchos? ¿Lo puedo hacer de otra forma? Decir, oye, son tantas diagonales. Sí lo puedo hacer con esta fórmula. Fíjate, vamos a comprobarlo. D va a ser igual, en este caso, 5 menos 3 y D es igual a 2. Y efectivamente, desde ese vértice solamente yo puedo trazar dos diagonales. Ahora, ¿yo puedo saber el máximo, el número total? Sí, pues puedo saber todas las diagonales que puedo trazar y se hace con esta fórmula, que es un poquito más extendida. Si te das cuenta, es la misma anterior que se multiplica por la cantidad de lados. ¿Por qué? Porque por cada lado tengo la misma cantidad de vértices, ¿ya? ¿Y por qué sigue por 2? Porque si te das cuenta, mira, la vamos a dibujar para que te des cuenta. Si yo dibujo mi pentágono, ¿cierto? Yo voy a trazar desde este vértice esa diagonal y esa diagonal, ¿cierto? Pero ahora fíjate, si yo trazo aquí desde este vértice, yo voy a trazar esa diagonal y voy a repetir esta diagonal de aquí, pues. Entonces ya se me está repitiendo. Ahora fíjate, desde este vértice yo voy a trazar esa diagonal y esa diagonal. Se me repitió otra vez esa. Vamos a ver. Voy a trazar desde este vértice esta diagonal y esta diagonal. Entonces se me repitió nuevamente una. Y si lo hago desde este, se me repite esa y esa. Entonces, por eso sigue por 2, porque siempre se va a repetir con uno de los vértices que toqué. Entonces, por eso se divide por 2. Pero esto en este caso sería 5 por 5 menos 3 dividido en 2. Esto va a ser igual a 5 por 2 dividido en 2. Puedo simplificar y eso me queda en 5. Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo las 5. ¿Ya? Pero por eso sigue por 2 para que se den cuenta. Porque si no, la fórmula me daría en 10, que es el doble. Y que no debería ser. ¿Ya? También yo puedo saber cuánto suman los ángulos interiores de un polígono. Acá no es necesario hacer la figura, ¿ya? No, en realidad sí la vamos a hacer. Solamente para explicar de dónde sale la fórmula, porque si es que se me olvida. Ya mira, si yo trazo las diagonales desde un vértice, vamos a hacer nuevamente esta. Pum, una, dos. Quiero preguntarte, ¿cuánto suman la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Lo dijimos en un ejercicio anterior. Dijimos que eran 180 grados. Fíjate cuántos triángulos tengo. 3. ¿Ya? Solamente toma esa referencia. Si a 180 lo multiplico por 3, tendría que tener la suma de los ángulos interiores de todo este polígono. ¿Por qué? Porque si yo a este yo le llamo alfa, beta y a este gamma, a este delta, a este epsilon y a este phi, a este omega, a este le vamos a llamar teta y ¿qué otra? Ya phi lo ocupé, omega lo ocupé, ya lambda.
para llamarlos todos de distintas formas, ¿cierto? Alfa más beta más gamma más epsilon más delta más phi más lambda más omega más teta. Esos tres suman 180 grados. Esos tres suman 180 grados. Esos tres suman 180 grados. Y si yo los sumo, voy a tener la suma de los ángulos interiores. Que sería en este caso 180 por 3. Y eso sería 0. 8 por 3 serían 4, ¿cierto? 3 por 1 serían 3, más 2 serían 540. O sea, serían 540 grados. ¿Ya? Eso es lo que me daría la suma completa. ¿Y por qué sumo todos? Porque si yo sumo esos 3, ¿cierto? Voy a tener ese ángulo interno. Sumo esos 2, voy a sumar ese ángulo interno del pentágono. Esos 2 y eso. Y eso surge, por eso surge esta fórmula. ¿Y por qué la fórmula nos dice que es n-2? Porque si yo trazo todas las diagonales desde un vértice, eso va a coincidir con la cantidad. Si, fíjate acá, tengo 5 lados, le resto 2, tengo 3 triángulos. Hazlo con el hexágono, cuadrilátero y va a darte lo mismo. Entonces fíjate, esto es 180 menos 5 menos, o sea, por 5 menos 2. Esto sería igual a 180 por 3. Y eso ya dijimos que eran 540 grados. Si no me crees que dio lo mismo, pausa el video, retrocede un poquito, yo te espero. No, mentira, no te voy a esperar, pero puedes comprobarlo después. Dio exactamente lo mismo. Ahora, esto no es una fórmula, es un valor, que es una generalidad. Nosotros cuando trabajamos con cualquier polígono, cualquiera que sea convexo, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Aquí y en la quebrada de aquí. ¿Ya? Cualquiera. Todos van a medir 360 grados. La suma de los ángulos. No cualquier ángulo. La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Sea cual sea el polígono. ¿Ya? Y como observación. Si a mí me dicen que tengo un polígono que es regular, a ese polígono yo le puedo agregar esto a la fórmula de los ángulos internos. Que es dividirlo por n para saber cuánto mide cada uno. Pero solamente cuando el polígono es regular. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque cuando el polígono es regular dijimos que tenían todos los ángulos miden lo mismo. Si no, no puedo hacer esta fórmula. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo hecho. ¿Qué pasaría con un cuadrilátero? ¿Ya? En la guía está el mismo, por eso dije que lo quería hacer con un pentágono. Pero fíjate, si es un cuadrilátero, significa que el cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces tiene una diagonal desde un vértice, máximo podemos dibujar 2. La suma de los ángulos internos es 360 y los externos también. Y cada ángulo mide 90 grados en este polígono, en caso de ser un polígono regular. Ya, volvemos a insistir, solamente podemos usar esa fórmula para los polígonos regulares. Ya, pongamos en práctica todas estas cosas. Dice, ¿cuánto mide el suplemento de un ángulo interior en un pentágono regular? El suplemento de un ángulo interior. Ojo, suplemento. ¿Cuánto mide un ángulo de un polígono regular? ¿Ya? Sería, vamos a decirlo al tiro, alfa es igual a 180 grados por 5 menos 2 dividido en 5. Alfa es igual a 180 por 3 dividido en 5. Alfa es igual a 540 dividido en 5. Alfa es igual a 108. Pero yo quiero saber el suplemento. O sea, básicamente el ángulo exterior. O sea, a 180 yo le resto estos 108 grados. Y eso es igual a 72 grados. O sea, la alternativa correcta sería la letra B. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es el número de lados de un polígono si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales? De cada uno, y ahí está la clave, nos dice de cada uno de sus vértices. O sea, estamos hablando de esta fórmula, n-3. O sea, 12 es igual a n-3. O sea, 12 más 3 es igual a n. Y así 15 es igual a n. O sea, un polígono de 15 lados puede trazar de cada uno de sus vértices 12 diagonales. Maravilloso, ¿no? ¿Cuánto suma la medida de un ángulo interior de un polígono de 7 lados? ¿Cuánto suma los ángulos interiores? Entonces, sería
la suma de los ángulos interiores sería 180 grados por 7 menos 2. Esto sería igual a 180 por 5. Y eso es igual a 0. 5 por 8 serían 40. 5 por 1 serían 4. O sea, 5 más 4 serían 90. O sea, en un polígono de 7 lados, la suma de sus ángulos interiores son 90 grados. Apuré un poquito la máquina porque estamos terminando. Entonces, si nosotros seguimos en la figura adjunta ABCDE, es un pentágono regular el valor del ángulo DFC. Ya, esta fue una pregunta de un modelo de EMRE del 2012. Ya nos sirve como para hacer una idea de cómo nos podría preguntar el de EMRE una cosa así. Pero aquí, lamentablemente, necesitamos un poquito de información de triángulos. Así que vamos a recurrir un poquito de esto. Pero solamente te quiero enseñar un truco porque lo hice sin cálculos la última vez. O sea, hay que hacer un cálculo. Solamente un cálculo. ¿Cuánto mide cada ángulo de un pentágono? Como es un polígono regular, alfa, que va a ser eso de ahí va a ser alfa, eso de ahí va a ser alfa, ese de ahí va a ser alfa, ese de ahí va a ser alfa y este va a ser alfa. Sería 180 por 5 menos 2 dividido en 5. Alfa es igual a 180 por 3 dividido en 5. Alfa es igual a 540 dividido en 5. Alfa es igual a 108. ¿Cierto? Eso es lo que mide cada ángulo. Y ahora fíjate lo siguiente. Si yo solamente miro ese triángulo, ¿ya? El polígono, ese lado y ese lado miden lo mismo. O sea, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ese ángulo, este pedacito de ángulo, mide lo mismo que ese pedacito de ángulo. ¿Cierto? Tiene lógica, ¿no? Ahora, siguiendo esta misma lógica, si yo miro solamente este triángulo, este lado también mide lo mismo porque es pentágono regular. Este ángulo de aquí mide exactamente lo mismo y ese ángulo mide exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque ahora si te das cuenta, todos los triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Entonces fíjate, nosotros hemos dicho que todo ese ángulo, ¿ya? Eso que pinté morado, es 108. Todo ese ángulo es 108. Entonces ahora fíjate, si yo tengo dos ángulos rosados más uno de 108, formo los ángulos internos de un triángulo. Entonces ahora fíjate en este chiquitito. Tengo dos ángulos rosaditos. Me falta algo para hacer. Y eso necesariamente va a tener que ser 108. Alternativa A. Qué loco, sin hacer cálculos mayores. Solamente hacer una vez cálculo y después ir viendo con la lógica matemática aquí. Pero qué entretenido. Si no me equivoco, nos quedan 3 preguntas. Y con eso estaríamos terminando. Y Zoom se me cerraría porque me quedan 10 minutos. Veamos si es que alcanzamos a hacerlas todas. Antes de cerrar. Dice, el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice de un pentágono es... Ya, número de diagonales desde un vértice de un pentágono. Entonces, n es igual a 5 y nos estamos refiriendo a la fórmula de n es igual a 5 menos 3. O sea, d es igual a 5 menos 3, d es igual a 2. O sea, alternativa correcta, letra A. Que nos preguntan si directamente aplicada una fórmula es muy raro en la PAEF. No crean que va a aparecer algo así, solamente lo sirve para practicar. Ya, ¿cuánto suma la medida de los ángulos exteriores de un hexágono? Ángulos exteriores de un hexágono, inmediatamente 360 grados. No lo pongamos en duda. Y la última, si las diagonales de un polígono es 9, entonces el número de lados de dicho polígono es... Ya, número de diagonales total de diagonales. Se tengo que ocupar esta fórmula. D es igual a n por n menos 3 dividido en 2. Entonces, el total son 9 diagonales. Entonces sería n por n menos 3 dividido en 2. Vamos a multiplicar por 2. Nos quedaría 18 es igual a n al cuadrado menos 3n.
18 lo vamos a pasar hacia adentro. Nos quedaría 0 es igual a n cuadrado más 3n menos 18. Vamos a factorizar y esto nos quedaría como n menos 6 por n más n, n más 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo menos 6 y más 3 me daría menos 3. Y si los multiplico efectivamente me da menos 18. ¿De qué me sirve hacerlo así? Que no ocupo la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, sino que factorización. ¿Qué me dice el método de factorización? Que como ambos productos están igualados a 0, o sea, ambos factores, significa que a lo menos uno tiene que ser igual a 0. Entonces, n menos 6 es igual a 0 o n más 3 es igual a 0. Por lo cual, n es igual a 6 o n es igual a menos 3. Como en este caso estamos hablando de un número de lados, no puedo decir que tengo menos 3 lados. Entonces, opción correcta, 6 lados, por lo cual la alternativa correcta es la letra C.